Merry Christmas. Feliz Navidad. No, todavía no es la semana próxima, pero igual estamos en ese ambiente, en ese espíritu de recordar estos eventos. En realidad recorremos algunas calles o algunos lugares, las casas decoradas. Lamentablemente en muchas casas aparece el hombre del pijama rojo, el de barba. Ese no tiene nada que ver con celebrar a Jesús, pero nosotros sí celebramos a Jesús y tenemos en esta temporada una oportunidad para recordarle a la gente de qué se trata en realidad la Navidad, o de qué evento estamos anunciando o recordando al participar de la Navidad como cultura y como sociedad. Yo les quiero volver a leer este pasaje que leyó Daniela, que es, digamos, la concreción del nacimiento. Esto está en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta historia? De hecho, más o menos llegando a esta época del año, casi todos los años volvemos a recordar este evento. Y Lucas, el autor de este relato, nos hace bien el favor, como siempre lo hace, de colocar en su lugar los detalles de quién gobernaba, de qué era lo que estaba pasando. Y todo esto nos recuerda que Dios no permitió que este evento ocurriera en un momento al azar de la historia. Dios tenía todo exactamente preparado. Estaba escrito, estaba profetizado que el Hijo de Dios nacería en Belén. Y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña de las... No, dice la profecía que Jesús nacería, el Hijo de Dios, el Mesías, que el Salvador nacería en Belén. ¿Cómo se iba a producir eso? Dios había elegido para el nacimiento de su Hijo a una mujer y a un hombre que vivían en Galilea. Y la profecía decía que nacería en Belén. ¿Cómo iba a pasar? Dios hizo coincidir el edicto de un emperador que vivía muy lejos de allí, en Roma. Hizo coincidir el edicto que ordenaba que todo el mundo fuera empadronado, que se hiciera un censo. Lo hizo coincidir. O sea, Dios, cuando realiza su proyecto, Él es capaz de movilizar a todo el mundo, de tocar la vida hasta de los gobernantes más grandes, con tal de que se cumplan hasta los mínimos detalles de lo que Él se propone. En aquel tiempo, Augusto César impuso la ley y dijo que todos fueran empadronados, y ocurrió que José y María tuvieron que vivir aquel viaje para llegar a Belén, y al llegar a Belén no hubo lugar para ellos en el mesón. Tuvieron que establecerse en el lugar
que consiguieron un lugar prestado que ni siquiera era apto para que vivan los humanos, era para animales, y fue allí que nació el Salvador del mundo, en un establo en Belén de Judea. El Hijo de Dios fue rechazado, el que podría haber elegido el mejor palacio del planeta, terminó naciendo en un humilde establo. De la misma manera, hoy en día somos a veces pocos y humildes los que recibimos a Jesús. Como cantábamos recién, como cantamos al principio del servicio, para Él no fue dado lugar en el mesón. Nosotros le decimos, ven a mi corazón, oh Cristo. Nosotros vivimos en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que pasa con la gente del siglo XXI? La gente del siglo XXI se siente que ha superado tantas cosas. No somos ignorantes nosotros en el siglo XXI. Hemos superado la ignorancia de otras épocas y hemos aprovechado ampliamente nuestros conocimientos adquiridos para procurarnos una vida cómoda, una vida eficiente y una vida que nos resulte lo más fácil posible por medio de la tecnología. Eso es lo que nos consideramos, y consideramos que somos personas superadas, que hemos desarrollado ciertas cosas y hay ciertos aspectos del conocimiento que los consideramos viejos, obsoletos, antiguos, y los del siglo XXI no estamos inclinados a fábulas. Y cada uno de nosotros puede encontrarse con personas que, si nosotros le decimos que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús, van a encontrar tropiezo en muchas de las cosas de las que nosotros hablamos. Para empezar, nosotros le decimos que recibimos perdón por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y hay muchas personas a las que esto les resulta tonto, les resulta ajeno a la realidad. ¿Cómo es posible aceptar que la muerte de un solo hombre que murió en un patíbulo romano hace 2000 años tenga impacto en mi vida? ¿Cuántas personas han muerto desde entonces? Muchos de ellos condenados a muerte también, y ninguno de ellos me afecta. Entonces las personas dicen, ¿cómo va a pasar esto de que la muerte de Jesús, un solo hombre, pueda afectar mi vida hoy y pueda afectar la vida de muchos? Esto es uno de los cuestionamientos que la gente tiene. Otro de los cuestionamientos que nosotros nos vamos a encontrar en las personas que no creen es la resurrección. Desde el propio tiempo de Jesús, desde el propio tiempo en el que fue escrito el Nuevo Testamento, se habían levantado leyendas, no decían los líderes judíos, es que han robado el cuerpo de Jesús. Nosotros en la palabra del Señor tenemos el testimonio personal y completo de personas que experimentaron a Cristo luego de la resurrección, lo vieron cara a cara. Nosotros hoy en día seguimos creyendo hasta el día de hoy en el testimonio de estas personas. Y nosotros somos conscientes de la resurrección de Cristo y de su existencia hasta el día de hoy. La tumba quedó vacía. Sin embargo, nosotros encontramos con que la gente del siglo XXI no va a querer pensar en una resurrección. Es inconcebible para la mente de muchos. Otra de las piedras de tropiezo que la gente encuentra es relacionado a la Navidad. Nacimiento virginal. ¿Cómo lo toman en broma? Incluso si ustedes quieren que algunas de estas personas que se consideran muy elevadas se burlen de ustedes, les hablamos de que Jesús nació de una virgen. Y van a cuestionarlo.
Y van a decir, no, pero esto es, ¿cómo? No sucede, es biológicamente imposible, justamente. Ahí está el truco, en que es una manifestación de la gracia, la presencia y el poder de Dios en toda esta situación, por el hecho de que para los hombres es imposible. Y entonces podemos seguir con la lista de cosas que a la gente de nuestro siglo les parecen imposibles, y vamos a encontrar prácticamente todos los milagros de Jesús en su ministerio. Pueden ser considerados imposibles, porque podemos hablar, bueno, algunos pueden decir, bueno, que sanar a enfermos podría ser porque hasta el día de hoy se escuchan mención de milagros en que enfermos son sanados. Pero Jesús hizo mucho más que sanar enfermos. Jesús le dio vista a ciegos de nacimiento. Jesús caminó sobre las aguas como si fueran terreno sólido. Jesús alimentó a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Jesús levantó muertos. Sí, lo que creemos nosotros los cristianos puede producir sorpresa y escándalo en la vida de quienes no creen y quienes escuchan lo que nosotros creemos. Pero, ¿saben? La mayor piedra de tropiezo para los que no creen no es ni la resurrección, no es el perdón, no es el nacimiento virginal. La mayor piedra de tropiezo para los que no creen es lo que tiene que ver con la Navidad. Es lo que los cristianos llamamos la encarnación. ¿Ustedes saben lo que es la encarnación? Puede resultarles un término un poco diferente. La encarnación es la declaración de que en Cristo Jesús habitó completa y plenamente, y habita completa y plenamente Dios. Completo. No una pequeña parte de Dios. No un Dios un poco menor. No se trata de un segundo Dios ni nada por el estilo. Cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos esta enseñanza a la que llamamos la encarnación, que dice en la palabra que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Y esto sí que puede ser piedra de tropiezo para muchos de los que no creen. Pero justamente es esto lo que nosotros creemos y lo que tenemos que aprender a anunciar, a compartir con otros. Nosotros tenemos evidencia en la palabra del Señor de que Dios mismo rompió la historia. Dios mismo vino a intervenir en la historia, visitándonos bajo el nombre de Jesús. Está escrito aquí en Juan capítulo 1, y es lo que les voy a leer a continuación y en lo que vamos a meditar. Puede sonar un pasaje un poco diferente para referirnos a la Navidad, pero justamente esta enseñanza es tremendamente vital en cuanto a lo que creemos. Y esto es para que tomemos conciencia de qué es lo que hay para celebrar de aquel nacimiento de aquel bebé en Belén de Judea. Está escrito en Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, podemos considerar a lo largo de nuestra vida muchísimos milagros que ocurren. Nosotros mismos puede ser que hayamos experimentado milagros en nuestra vida, pero el mayor milagro de toda la historia de la humanidad sucedió cuando el propio Dios vino a intervenir en la historia de la humanidad y se hizo carne. Cuando se encarnó en aquel momento tan especial en que en aquel establo de Belén nació el Hijo de Dios y le llamaron Jesús. Hablamos de Dios hecho hombre. Otra vez, aquí en Juan capítulo 1, desde el principio dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando leemos aquí en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan empieza con la frase en el principio. Ustedes saben que hay otro libro de la Biblia que empieza exactamente con las mismas palabras. De hecho, la propia Biblia empieza con esas palabras. Génesis 1:1 dice en el principio, y dice en el original dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios. Juan está haciendo, digamos en cierto sentido, Juan conocedor de la palabra, está haciendo aquí en Juan 1:1 un eco de aquel texto de Génesis 1:1. En el principio. En el principio, ¿qué pasó? En el principio, dice en Génesis, en el principio Dios creó. En Juan dice: en el principio era el Verbo. Introduce un concepto nuevo. ¿Saben de lo que está hablando? Está hablando del Hijo de Dios. La palabra en griego allí es logos. En el principio era el logos, diría Juan. Y está usando una palabra, está usando un concepto para referirse al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios antes de la encarnación, al Hijo de Dios antes que se manifestara a los seres humanos. Él ya estaba allí. Lo que está haciendo es relacionar a Jesús con la creación. En el principio Él ya estaba. Sí, nació en Belén, estuvo en los brazos de María. Se manifestó primero como un bebé, así
de frágil, así de inocente, así de ignorante como puede ser un bebé. Pero ese bebé es este que estaba desde el principio. En el principio Él estaba. Literalmente este texto dice: en el principio era el Logos estaba con Dios y Dios era el Logos. O sea, la identificación con Dios es completa. Y lo que sigue diciendo aquí establece bien esta conexión entre el Dios creador, el Dios del que está lleno toda la palabra del Señor, todo el Antiguo Testamento, lo conecta con Jesús. Por medio de esto dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo esto? Jesús es el creador. Jesús es el propio Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que está diciendo es que toda nuestra raza, todo lo que nosotros somos, depende de Él. Sin su aliento, nosotros no existimos. Sin su intervención, no hay ser humano. Y esto afecta a cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de Jesús, no hablamos simplemente de otro personaje histórico. Estamos hablando de la intervención de Dios para que no todo el mundo se pierda, sino para que los que creen en Él tengan vida eterna. Ahora, solo hay dos maneras de reaccionar a la encarnación de Dios. Uno puede aceptar que Dios se encarnó en Cristo o uno puede rechazarlo. Es lo que dice Juan en los siguientes versículos. Dice desde el versículo 6 en adelante: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que Juan está declarando es: escuchen, Juan podría decir: yo estuve con Él, yo lo abracé, yo lo toqué, yo caminé con Él, yo conversé con Él, yo lo miré cara a cara. Sin embargo, Juan diría, lo digo con toda autoridad, Él no era un hombre más. Él es Dios. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz vino al mundo. De eso estamos hablando cuando decimos que nació el Hijo de Dios. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Hasta el día de hoy, el mundo sigue desconociendo la intervención de Dios en el mundo, y nosotros somos los que hemos creído en Él. Y este pasaje nos deja claro que nosotros, al creer en Él, somos bien especiales. Dice que somos nacidos, somos engendrados, pero no de sangre, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no es porque tu papá y tu mamá quisieron darte esta nueva vida. Somos engendrados por voluntad de Dios cuando creemos en Jesús. Hay algo profundo y tremendamente especial que sucede en los que no rechazan a Jesús, sino lo reciben. Y este es el mensaje que nosotros tenemos para
para dar a la gente. Y esta es la pregunta que tenemos que hacerle. A alguien en esta semana, hablando de la Navidad tal vez, le podemos preguntar, dime, ¿tú a Jesús lo recibiste o tú todavía lo estás rechazando? Ahora, recibir a Jesús no es solamente aquel acto de que un día hicimos una oración y le dijimos, Jesús, te abro mi corazón. Hay personas que pueden leer una oración así y que piensan que allí ya cambió todo solamente por leer la oración. No es solamente el hecho de hacer una oración. Si realmente recibimos a Jesús es porque reconocemos quién Él es y entendemos que la vida solamente vale la pena ser vivida si la vivimos para Él. Ese es el cambio que se produce en la vida de una persona que recibe a Jesús. Cuando recibes a Jesús, eres engendrado por Dios, vienes a ser hijo de Dios y a partir de ese momento vives a otro nivel, vives en otro poder, vives conforme a la gracia de aquel que nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Entonces es todo diferente, no es solamente una actividad religiosa que tenemos aquí. Tenemos una intervención de Dios en la historia y en nuestras vidas que nos trae vida eterna. Y estamos aquí por amor a los pocos que todavía van a creer por nuestro testimonio y van a recibir la salvación que el Señor tiene. Esta no es una cuestión de si somos bautistas, metodistas o presbiterianos. Esta es una cuestión de tener a Cristo, de recibir a Cristo, de aceptar a Cristo en la vida. Entonces es cuestión de aceptarlo o rechazarlo. Y algo que queda bien claro en la revelación de Dios y que está aquí en este pasaje es el hecho de que el Dios en quien creemos no es un Dios que se esconde, es un Dios que quiso darse a conocer y que está todavía disponible de ser conocido para todo aquel que cree en Jesús. Dice en Juan 1, del 14 al 18, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan, escribiendo esto, dice, y vimos, testimonio personal, vimos su gloria. Dios no se esconde, hermanos. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que sepas más de Él. Dios quiere que tú sepas más cómo Él es. Quiere que tú veas su intervención en tu vida. Ahora, la mayoría de las personas, hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero hay muchos que creen que Dios es como que está escondido. Dios es un misterio que no se da a conocer. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que Dios se dio enteramente a conocer. Si bien a Dios nadie le va a ver en la carne jamás, dice Dios se dio enteramente a conocer en Jesucristo. Y nosotros lo vimos, diría Juan. Nosotros tuvimos el privilegio de verlo cara a cara. Y verlo no es solo un privilegio, sino que es creer en Él sin haberle visto. Es no solamente un privilegio, sino que es una acción de fe. Nosotros nos apoyamos en el testimonio de los que creyeron. Y el propio Señor Jesús habló bien de nosotros. ¿Se acuerdan de Tomás que decía, yo no voy a creer en la resurrección hasta que yo no toque las heridas?
Cuando ocurrió, lo llamó Jesús. Ven aquí, Tomás, toca. El Señor Jesús dijo en Juan 20:29, dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes quién está entre estos? Yo. Yo no vi y creí. Y estás tú. Nosotros no vimos al Cristo resucitado como lo vio Tomás, que hasta lo pudo tocar, pero nosotros hemos creído y somos bienaventurados. Nosotros andamos por la fe, caminamos por la fe, creyendo en el testimonio de estos. Ahora, aquellos sí tuvieron el privilegio de verlo, y fue interesante porque no solamente ellos vieron un hombre, sino que en ciertas circunstancias vieron algo más. En Lucas 9, del 28 en adelante, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Los propios discípulos, en este caso sí un grupo pequeño, Pedro, Jacobo y Juan, entre ellos el que escribió el Evangelio que nosotros hemos estado leyendo, tuvieron esta experiencia, subieron a un monte, Jesús se fue a orar y de repente se transformó. La palabra que se usa generalmente es se transfiguró, quedó diferente, fue visto de una manera diferente, brillaba. Y entonces los discípulos se quedaron asombrados y Jesús hablaba con otros y hablaba de su partida que iba a ocurrir en Jerusalén y ellos estaban asombrados. Aquel mismo con el que habían estado caminando todo el tiempo se dio a conocer de una manera diferente frente a ellos. Juan, hasta sus últimos días, diría: nosotros le hemos visto. Dice en 1 de Juan 1, 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta sus últimos días, el apóstol Juan daba testimonio de lo que había visto. Y él podía decirnos: no fue un hombre más, fue Dios encarnado. Nosotros somos seguidores de Jesús. Como seguidores de Jesús, nosotros declaramos, para el que quiera saberlo, que Jesús no fue solamente un personaje más en la historia. Jesús es el Hijo de Dios.
En aquel momento en que nació el Hijo de Dios, en aquel establo, la historia de la humanidad se rompió para siempre. La historia de la humanidad se partió en dos y justamente nosotros conocemos la historia antes y después de Cristo, a partir del nacimiento de Jesús. Pero el hecho es que aquel Hijo de Dios vino a visitar al mundo. ¿Y saben para qué nació Jesús? Para morir. El Hijo de Dios vino al mundo para ir a la muerte por mí y por ti. El Hijo de Dios vino al mundo para traer salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros hemos tenido el privilegio de creer en Él, de aceptar la obra que Dios hizo y hace por medio de Él. Nosotros hoy en día somos portadores de este mensaje. Necesitamos hablar de Jesús con la gente. En esta semana, cuando celebremos la Navidad, por favor seamos conscientes de que estamos anunciando la encarnación. Estamos anunciando la intervención de Dios en la historia. Estamos anunciando que Dios nos amó tanto que vino a buscarnos y a buscar especialmente a los que creen en Jesús. Hay mucha gente a nuestro alrededor que lamentablemente no va al cielo a menos que crean en Jesús. Y piensan que no pasa nada. Piensan que es todo igual, que la historia toda ha sido igual. Necesitamos hacerles saber que Dios visitó este mundo para traer salvación. Somos portadores de este mensaje y quiera Dios usarnos para que lo llevemos y que Dios nos use para tocar el corazón de alguna persona en este tiempo. Vamos a ver. Queremos darte las gracias, querido Señor. Queremos venir delante de ti con toda humildad, Señor, reconociendo que nos has amado tanto, Señor. Tu amor es tan grande. Tú te dignaste a venir a nacer en aquel establo. Tú te dignaste a venir a dejar de esconderte, a mostrarte para que todos te vean. Mostraste tu gracia, mostraste tu poder, mostraste tu sabiduría. Pero por encima de todo mostraste tu misericordia para con nosotros al venir a recibir la muerte con tal de que nosotros pudiésemos ser salvos. Señor, con toda humildad te alabamos. Señor, este amor tuyo es algo que es tan inmenso, Señor, que nuestra alma grita alabanzas a tu nombre al recibir este amor. Pero, Señor, nos damos cuenta de que hay muchos a nuestro alrededor que no tienen lo que tú nos has dado, que todavía no han creído. Y por eso, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a ser testigos fieles de esta gracia, de este amor, de este poderoso mensaje que a nosotros nos trajo salvación. Señor, que podamos ser capaces de transmitirle a otros que hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. Señor, que al celebrar la Navidad este año podamos compartir con la familia, con los amigos, con cualquier persona que tú pongas en nuestro camino, que podamos compartirles la salvación que hay en Cristo Jesús. Gracias otra vez, Señor. Gracias por tu inmenso amor y, Padre, que podamos salir llenos de este mensaje y que tú nos capacites por medio de tu Espíritu para que lo transmitamos a otros. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice la mesa de cada uno en estas celebraciones. Bendice proveyendo para cada necesidad y, Señor, otra vez, haznos portadores de tu poderoso mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les deseo una bendecida semana de Navidad. Ustedes se han dado cuenta
que este año, el 24 es sábado, el 25 es domingo. Nosotros vamos a tener solamente servicio de Navidad, no vamos a tener estudio bíblico el domingo, vamos a tener solamente el servicio y lo que vamos a hacer es celebrar la Cena del Señor. Vamos a hacerlo junto con la iglesia en inglés, que va a ser un servicio sencillo, celebrando la Cena del Señor, celebrando el amor del Señor por nosotros, obedeciendo al Señor por medio del acto de la Cena del Señor. Así que espero que puedan participar el propio día de Navidad, el 25, celebrando la Cena del Señor juntos allí en el santuario. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz Navidad a todos y que puedan compartir con otros el mensaje de salvación también. Dios les bendiga.